Este pasaje de Oseas, si tú lees un poquito el contexto, o sea, lo que está atrás, está hablando del pueblo de Israel. Meramente está hablándole al pueblo de Israel, o sea, a los escogidos, o sea, a los hijos, ¿sí? A nosotros, ¿ok? Está hablando al pueblo de Israel y el contexto habla mucho del enojo y la tristeza de Dios a causa de la idolatría. Yo sé que ustedes han aprendido mucho en la palabra y sabemos que el mundo pues es representado por Egipto y el Señor como por amor, por ese amor eterno con que ha amado a su pueblo, ¿sí? Y ahora por gracia a través de Jesucristo nosotros somos ese pueblo porque somos injertados, ¿sí? En ese remanente maravilloso y por eso el Señor está tan atento a nosotros. Él nos sacó del mundo, ¿sí? Y nos tuvo tal vez en un desierto, vagando, ¿sí? Para dejar afanes, para dejar idolatría, que no hubiera distracción. Y si tú lees este pasaje de Oseas 10, el contexto habla más o menos de eso. Y algo que a Dios le ofende grandemente, y es el texto central, es la idolatría. ¿Sí? Y nosotros sabemos que lo que el Señor aborrece en cada persona es la idolatría. Y yo creo que a veces pensamos que solamente la idolatría son las imágenes, ¿sí? Que se adoran, pero no a través del tiempo el Señor nos ha revelado que sin querer tal vez o por falta de conocimiento hemos levantado ídolos en nuestro corazón, en nuestra mente sobre todo, que nos separan de Dios, porque dice la palabra de Dios que solo Él es digno de tu adoración, que solo Él es digno de tener toda tu atención, ¿sí? Dice que Él es el primero, ¿sí? Y cuando a veces tenemos un orden es Dios, tu familia, tu ministerio, etcétera, etcétera. Pero Dios en primer lugar, porque de Él mana la vida, porque de Él viene todo, de Él somos lo que somos, a Él le debemos todo, ¿sí? Y Él en sí es el todo, Él está completo, ¿sí? Por eso nosotros somos íntegros, porque estamos completos. La integridad la podemos visualizar en un círculo cerrado, porque en Cristo estamos completos. Nuestro Dios es el más íntegro y nosotros como hijos de Dios tenemos su carácter, somos íntegros, ¿ok? Perdón si voy un poco rápido, pero a veces el Señor habla y yo quiero compartirte todo lo que ahorita mi corazón y mi espíritu están sintiendo para esta congregación. Ok, entonces vamos a centrarnos un poco en la idolatría. La idolatría la podemos definir así y es algo que hemos enseñado mi esposo y yo. ¿Cómo puedo medir yo que tengo un ídolo? ¿O cómo puedo a veces yo decir, Señor, pero yo te amo, ¿cómo es posible? Ok, aquello que ocupa la mayor parte de tus pensamientos puede ser un ídolo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él va a traer paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y no quiere decir que ya no vamos a estar en este mundo y no quiere decir que no tenemos asuntos que arreglar y la familia y todo lo que Dios nos ha confiado. Pero sabemos que cuando pasamos mucho tiempo pensando en una situación específica, puede eso dar a luz ataduras, angustia, aflicción. Si eres una persona que se preocupa mucho por la situación, puede haber un tipo de idolatría ahí donde tú estás basando la victoria de tus asuntos en ti. Sí, te estás centrando demasiado en ti. ¿Sabías que el centrarnos en nosotros mismos puede traer esta situación de idolatría? Porque estamos confiando en nosotros y no en Dios. Y eso es idolatría. A veces decimos, pero ¿cómo, Señor? Y cuando el Señor nos empieza a hablar y a revelar las cosas, entendemos, sí, decimos, wow, esto yo no lo había entendido, Padre, es muy profundo. Dice la palabra que los pensamientos de Dios, ¿quién los conocerá? Y que son profundos. Por eso cuando leemos la Escritura y Dios nos da ese discernimiento, entramos en su mente y entendemos el corazón de Dios y sus pensamientos. Y a veces decimos, yo no había leído este pasaje, lo he leído 1000 veces y ahora lo entiendo, ¿no? Acuérdate lo que dice Job, de oídas te oía, dice, mas ahora mis ojos te ven. Y habla del espíritu, nuestros ojos espirituales. Cuando la Biblia se refiere a ojos, es que tú estás viendo al Señor cara a cara, estás sintiendo su corazón, estás teniendo sus pensamientos, estás recibiendo todo aquí. Aquí es nuestro espíritu. Aquí muchas veces cuando tú estás siendo ministrado o tocado, sientes un golpe, tomas aire porque Él sopló aliento de vida a nuestro espíritu, ¿sí? A mí me encanta cuando
oye llorar a Benjamincito Junior, ¿no? Ese llanto tan peculiar cuando tienen días de nacidos, o aún cuando acaba de salir del vientre de su mamá y el grito que pega. Dios sopló aliento de vida y Él dio ese grito, ¿sí? Él está lleno ya de la presencia de Dios. Y tú vas a decir, tan bebito, claro, porque somos hechos a su imagen y semejanza, porque tenemos la naturaleza de Dios, tenemos su espíritu en el nuestro. Y eso es algo que yo quiero dejar muy claro. Nunca sientas que Dios te desecha cuando te equivocas, cuando fallas, cuando tienes un pensamiento que no va de acuerdo a Dios. Tú eres sellado, tú eres sellada con su espíritu. Nunca, ese lugar es intocable y es donde el espíritu te habla. La carne es un sub y bajas muchas veces, son emociones cambiantes. La mente, bueno, por algo tenemos el yelmo de salvación para cubrirnos de los pensamientos, de los dardos del enemigo. Pero el espíritu, tu espíritu amado, es algo donde solo tú y el Señor están. Es tu lugar secreto, donde la presencia de Dios desciende, te habla y tus ojos son abiertos y ves a través de los ojos del Espíritu. Cuando eso sucede, tu carne se hace chiquita y tu espíritu crece. Y es cuando la palabra dice, andad en el espíritu y no proveáis ¿a qué? A los deseos de la carne. Su pastor decía el domingo pasado, y a mí me encanta esa frase y lo enseñamos. Si tú piensas que vas a hacer algo porque lo sientes, como dar el perdón a alguien, como desechar la ofensa, como amar a quien te ha lastimado, nunca lo vas a sentir porque es una decisión. Y con Dios, ese libre albedrío maravilloso y tan peligroso es para decidir obedecer. Los sentimientos vienen después. Así es que nunca, muchas veces vas a pensar, es que no lo siento, Señor. No lo vas a sentir. Es por fe que obedecemos y en el camino Dios nos toma y da esa alegría y ese gozo, ¿ok? Y a lo que voy otra vez, tu espíritu, ahí nadie puede estar más que Dios, porque dice la palabra que Él es santo y solo Él puede habitar ahí, ¿sí? En nuestra mente y nuestras emociones es una depuración constante, como lo que hoy vamos a aprender. Y mira, yo quiero que leamos lo que dice Oseas, por favor, es Oseas 10, les había dicho, y vamos a fijar nuestra atención, después puedes leer el contexto en tu hogar. Vamos a leer Oseas 10, versículo 12 y 13, ¿ok? Dice, ¿están listos? Ok, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros, atención a esta palabra que hoy vamos a aprender, barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. A mí esta parte me impacta, ¿sí? Me impacta porque sabemos que nuestras decisiones tienen una consecuencia. Nuestras decisiones dan un fruto que a veces no es de bendición. Y gracias a Dios que a través de Jesús puede ser todo borrado y podemos ser restaurados y encaminados de nuevo. Pero aquí quiero que entendamos lo que es barbecho. A lo mejor tú lo sabes y ya lo has escuchado. Pero yo te quiero decir, el barbecho, hablando técnicamente, acuérdate que la palabra muchas veces nos ilustra y nos compara, como Jesús cuando hablaba las parábolas y comparaba y la higuera y ponía ejemplos tan prácticos, ¿sí? Aquí el barbecho podemos entender que es la preparación de la tierra. Si tú sabes cultivar la tierra o alguna vez lo has hecho o has escuchado de alguien que sea un experto en cultivar la tierra, es la preparación de la tierra para la siembra, ¿sí? El barbecho es cuando tú preparas y aras la tierra y pones los suficientes y precisos nutrientes que la tierra necesita después de ser limpiada para que puedas sembrar y ahí haya frutos maravillosos, ¿sí? El barbecho es la preparación de la tierra para que tenga sus nutrientes específicos, para que ahí pueda crecer y florecer
todo lo que tú siembres, ¿ok? Eso es barbecho. Y aquí la palabra nos dice, voy a leerlo de nuevo, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué podemos entender aquí? Muchas veces, como les decía yo ahorita, tenemos que depurarnos, tenemos que vaciarnos como un odre se vacía para ser lleno con vino nuevo, ¿sí? Tenemos que tener una limpieza constante de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Acuérdate que los pensamientos siempre van a venir, porque somos humanos, siempre van a venir, pero de ti va a depender que esos pensamientos negativos, hablo de los negativos, hagan un nido, ¿sí? Nosotros decimos siempre, los pájaros van a volar sobre tu cabeza, siempre, pero de nosotros depende espantarlos para que no hagan un nido. Cuando tú, voy a volver al principio de la idolatría, tienes mucho tiempo con un pensamiento que no es bendición, va a ser nido. Después, eso le llamamos bíblicamente la concupiscencia. Tú has escuchado de la concupiscencia. Es el nido que hacen los pájaros. La concupiscencia está aquí en tu mente y va a dar a luz pecado. El pecado va a traer muerte. Y el pecado y la muerte son la separación de Dios. Y tú puedes pensar, pero entonces ya estoy condenado. No. Porque tú cuando recibiste a Jesús, ¿sí? Y Él te entregó las arras del Espíritu con las que fuiste sellado. Hay un sello donde Él te reclama a ti como su hijo amado. Pero momentáneamente puedes estar separado en ciertas áreas de tu vida que no han sido restauradas. En áreas de tu vida que no has querido cambiar y dar vuelta atrás y caminar en la dirección correcta, ¿sí? Esa situación de pensamientos, como dice la palabra, la concupiscencia trae a luz el pecado y el pecado muerte y después nos separa de Dios. Muchas veces has sentido, y es una pregunta, no me la contestes, que Dios no te escucha, o a lo mejor dices, ay, siento que mi oración se quedó en el techo. ¿Sí? Y vengo y pues sí, la alabanza está preciosa, pero como que algo falta. Ok, es tiempo de hacer barbecho, es tiempo de vaciar toda la carne y pensamientos que traemos para que nuestro espíritu sea llenado con vino fresco. Dice la palabra de Dios que los hijos correrán al vino, al aceite, al mosto, al fuego. Todo eso son representativos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en la iglesia, ¿sí? Y cuando tú estás demasiado saturada, vamos a traducirlo, viviendo en la carne, a lo mejor la semana pasada, bueno, todo lo que no debías hacer, que ya ibas corriendo bien, dice la palabra, ¿qué sucedió? Ibas corriendo bien, ¿qué te estorbó? Así dice la palabra, ¿no? Vamos corriendo de gloria en gloria, de gloria, y de repente viene un bajón. Es tiempo, aquí dice, de buscar a Dios, para que Dios hable a tu espíritu y Él te revele. A veces te va a doler mucho, ¿sí? Y te diga, hijito, esta puerta abriste. Tú estuviste en angustia toda la semana pasada. Sabes que lo opuesto a la fe es el temor y la duda. En sentidos opuestos. Y sabes lo más fuerte, tiene la misma fuerza. ¿Y sabes quién le da esa fuerza? Tú. Porque Dios te dio el poder para crear con tus palabras. Porque somos la esencia de Dios en nosotros. Somos su naturaleza divina, Él en nosotros. ¿Y sabes qué? Tus palabras tienen poder. Tus pensamientos tienen poder. Y si nosotros como hijos de Dios basáramos hacia la fe todos nuestros pensamientos, amados, como dice la palabra, moveríamos una montaña si le decimos, ¿sí? Levantaríamos muertos. Yo sé que esta congregación ha sido derramado un don de sanidad maravilloso, gloria a Dios. ¿Y por qué no vivo eso todos los días? ¿Por qué cuando yo declaro algo no se materializa y sucede? ¿Por qué? Porque la mente y el corazón tienen que ser depurados constantemente. A veces lo sabemos y no lo hacemos, porque hay algo en la carne que está alimentándote momentáneamente. Pero yo te tengo una noticia, a lo mejor una semana vas a sentirte cómodo, pero la siguiente semana ya no vas a poder estar así, porque el sello,
porque la sangre de Jesús rociada sobre ti, dice la palabra que Él clama, que el Espíritu intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Y muchas veces te dice, hijo, te estás lastimando, entrégame eso, ya dámelo. Sí, y a veces decimos, no, Señor, espérame tantito, porque es que esto es injusto, bla, bla, bla. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando entendemos toda esta palabra, como ustedes tienen sus versículos de rema, ¿qué es rema? Rema es la palabra hablada, ¿sí? Y para caminar en la palabra tenemos que actuarla y vivirla, ¿sí? No es de labios. El Señor eso no le agrada, es con hechos, ¿sí? Y cuando yo voy un tiempo atrás, semanas difíciles, cargando porque albergué pensamientos negativos que iban en contra de la palabra, ¿cómo puedo saber? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿el temor debe de estar en mi corazón? No, y a lo mejor tú dices, pero yo no le he ofendido a nadie. Cuando tú actúas lo opuesto a la palabra, estamos ofendiendo a Dios. Porque nosotros caminamos en la palabra hace rema en nuestro espíritu. Y cuando la palabra entra en nuestro espíritu, viene a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. Y adivina qué va a cambiar: el carácter. Las actitudes van a ser diferentes, ¿ok? Vamos a entender un poquito. El barbecho es la preparación de la tierra. ¿La tierra de dónde? De mi corazón. ¿Para qué? Para que Dios encuentre un trono digno y habite en mí todo el tiempo, ¿sí? Dice la palabra que no contristemos al Espíritu. Y yo creo que todos en algún momento lo hemos contristado, ¿sí? Porque Él es la tercera persona de la Trinidad, más dulce, más perfecta, más tierna y más suave. Por eso dice la palabra que gime. Gemir es así. Así hacía hoy mi nieto en la mañana que yo lo arrullé. Así hacía. Y yo creo que y así hace el Espíritu por nosotros. ¿Te imaginas el Espíritu Santo clamando por ti? Desde aquí, cuando tú sientes aquí es cuando tienes mucho sentimiento, ¿sí? Y Dios hace eso constantemente. Nuestro Dios no es un Dios acusador. Nuestro Dios nos ama celosamente. Dice, con amor eterno, le dice Israel, te he amado, ¿sí? Y dice, yo soy tu amado y tú eres mío y yo soy tuyo. Amén. Entonces, cuando podemos entender todo esto, y podemos entender, Señor, yo quiero preparar la tierra de mi corazón para que tú te entrones en mi vida, para que tú seas lo primero y mis actitudes y mi carácter cambien, porque yo voy a caminar y andar en el Espíritu y no voy a proveer a los deseos de la carne. Todo, dice la Biblia, te saldrá bien. Todo. Y tú vas a poder ver al Señor con ojos de enamorado, ¿sí? Ahorita que le cantábamos, bueno, era una cosa, ¿por qué? Porque nuestro gozo es alabar al Señor. Pero amado, cuando estás cansado, cuando estás cargado con tantas cosas, aquí la palabra no está. ¿Y sabes quién te da la vida? Dice que la palabra está, ¿qué? Viva. Y vive dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a leer qué dice un poquito más abajito. Ok, ya entendimos qué es el barbecho, ya entendimos que tenemos que hacer barbecho. Dice, porque es tiempo, fíjate cómo dice, de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Aquí Israel ya era el tiempo porque habían pecado demasiado, porque la idolatría era algo abominable al Señor. Tú ya puedes entender hoy que cualquier cosa que pasa mucho tiempo en tu mente y te roba la paz y el gozo, ahí estás poniendo todas tus fuerzas, ahí estás poniendo toda tu energía, ¿sí? Y debemos de estar enfocados y alineados a la palabra de Dios siempre. Y si te desvías, vuelve. La palabra habla tanto de volver a Él. Dice que busquemos su rostro, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, ¿sí? Más adelante vamos a leer en Hechos, dice, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es cuando tomas así un descanso y solamente estás pensando en lo que te bendice y te apartas de todo. Eso es un refrigerio. Necesitamos tomar refrigerios para que el Espíritu crezca en nosotros y la carne se haga pequeña. Y dice la palabra que esto es en fe. Y dice también que la fe es un musculito pequeño, dice, que ejercitamos todos los días. Dios nos da una medida de fe, porque dice la palabra que es don de Dios, pero de nosotros depende
todos los días ejercitar el musculito hasta que estemos fuertes. Y nada, amado, nada te va a tirar, nada te va a separar de Dios. Vamos a leer el 13. Aquí está un poco fuerte porque dice, mira, la consecuencia de no haber hecho el barbecho, la consecuencia de no buscar misericordia, dice aquí, habéis arado impiedad, o sea, sembramos cosas negativas y que segamos, dice, iniquidad. Por lo tanto, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Ok? Aquí el Señor en su palabra nos está diciendo una vez más que Él es el todo, ¿sí? Que Él obra en nuestras fuerzas. Y nos dice que aun cuando somos débiles, Él se fortalece, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y nosotros enseñamos mucho esto en México y les decimos, amado, entiende algo, no es a tu manera, porque cuando ya es a nuestra manera, estamos haciendo religión. Aquí su pastor predica mucho en contra de la religión. ¿Sí? La religión, como él lo ha dicho, son reglas de hombre y es a la manera de uno, ¿sí? Y después de ahí pueden surgir muchas cosas negativas como la obstinación, el orgullo malentendido, etcétera, etcétera. Algo que es totalmente humano, ¿sí? Dice la palabra que somos carnita, pero no pertenecemos a este mundo. Dice, nuestro reino está allá arriba. Aquí estamos de paso. Y aquí solamente es una preparación para llegar allá arriba. Amén. Dice la palabra también que si Jesucristo no ha venido aún, es para salvación. ¿Qué significa? Ustedes van a ir a un lugar más grande porque lo van a llenar. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que no van a caber ya. Y yo declaro en Cristo Jesús que esta iglesia tiene su lugar. Y que va a ser de bendición, porque si Jesús no ha venido aún por nosotros, es para que otros tengan tiempo de arrepentirse y para que haya muchas almas ganadas para su honra y su gloria. Amén. ¿Y sabes quién las va a llevar? Tú. Di yo. Y si tú no estás bien, ¿cómo vas a llevar a otros? Yo te voy a decir algo que siempre les digo a las mujeres. Mujeres, la gente que invitas te tienen que ver tan feliz y plena que digan, yo quiero eso. Yo quiero estar contigo, siempre estás feliz y cuando hay tribulación, estás en paz. Saben que la paciencia no significa estar esperando 2 horas sin impacientarte, sino significa la actitud con la que tú estás aguardando la promesa. ¿Y por qué digo esto? Porque el barbecho puede tomar un tiempo. Pero una vez que tú lo inicias, ya estás del otro lado porque estás dando un paso de obediencia en fe. Una vez que tú le dices al Señor, limpia mi corazón, prepara la tierra, quita todos los gusanitos y todo lo que está pudriendo la cosecha que yo debo de dar para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando tú ya dispones tu corazón, ¿qué crees? El Señor en ese momento te toma y la gracia de Dios, que significa poder habilitador de Él, te levanta y entonces somos transformados. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria hasta ver a nuestro Señor y que cada día, a mí me impacta ese versículo, nos parecemos más a Cristo. ¿Sabes? Algo que dice nuestro pastor, el hermano Wayne Myers, es que lo más hermoso para un cristiano es que cuando te vean venir de lejos no sepan si es Jesús o si eres tú. Wow, está impresionante eso, ¿no? Y a veces decimos, Señor, ¿cómo es posible? Mira cómo amanecí hoy. Amén. Pero podemos clamar y el Espíritu Santo por gracia nos da ese poder habilitador. ¿Ok? Entonces vamos a hacer barbecho, vamos a preparar la tierra, vamos a ponerle los nutrientes. ¿Sabes cuáles son los nutrientes? La palabra. Si tú no vienes a las reuniones, si tú no te reúnes entre semana, ¿cómo vas a nutrir la tierra de tu corazón? Con lo que te dice tu vecino, con lo que te cuentan en el trabajo. Acuérdate que son pensamientos que dan a luz actitudes. Y en cambio, si nosotros tenemos la palabra hablada constantemente y la sabemos hasta de memoria, nuestra tierra va a estar maravillosa porque se va a nutrir justamente de aquello que necesita para dar fruto. Dice la palabra que a Dios le agradaba que hubiera fruto. ¿Qué pasó con la higuera? Y el Señor Jesús sabemos que es todo amor. Cuando estuvo aquí en la tierra 3 años y medio aproximadamente ministrando a sus discípulos y haciendo discípulos, ¿qué dijo? Maldijo la higuera porque no dio fruto.
¿Sabes por qué? Porque no hay razón para no darlo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la naturaleza de Jesús. ¿Ok? Por eso nuestras actitudes tienen que ser diferentes. Ok, entendemos que estamos haciendo barbecho cada día, depurándonos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele en qué áreas tenemos que cambiar. El barbecho, cuando es hecho correctamente, es para un cambio de vida. Nuestro carácter cambia, nuestras actitudes cambian, los resultados de lo que hacemos cambian. Todo, absolutamente todo va a ser bendecido por Él, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que tú mismo, si tú lees en Génesis, acuérdate cuando Él bendijo a Adán, ¿sí? Lo bendijo, ¿sí? Y dijo, fructificaos, multiplicaos. Algo muy claro y algo que a mí me impacta de este pasaje es que la bendición está dentro de nosotros porque somos benditos. Y muchas veces como hijos de Dios pedimos bendiciones, bendiciones. Ay, Señor, bendíceme con esto, bendíceme con lo otro. Y tenemos que entender algo. Yo quiero que te lleves eso en tu corazón. Cuando dice la palabra de Dios que somos benditos y que somos linaje real y escogido y real sacerdocio, tú vas a producir la bendición. Tú tienes el poder en fe con lo que declaras de acuerdo en la palabra de Dios para producir la bendición. Es diferente producir algo a necesitar constantemente, ay, sosténganme, ay, oren por mí, ay, ya no puedo, ay, denme. Yo produzco bendición porque la palabra en mi boca tiene poder y porque Dios ha declarado promesas, dice grandísimas promesas para que las vivamos. ¿Qué significa? Yo tengo que estar con salud, yo tengo que ser próspero, yo tengo que tener paz. Yo tengo que saber que la protección de Dios, esa palabra de hace rato, wow, maravillosa, de día y de noche, que Él va a guardar mi entrada y mi salida, que los ángeles van a acampar alrededor de mí, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si no sé palabra, ¿cómo voy a levantar mi espada? ¿Cómo voy a llenar aquí? ¿Cómo voy a cambiar mis actitudes? Tú eres bendito porque tú vas a producir bendición, bendición que va a alcanzar a los que están a tu lado y por ti muchos van a correr al pan, al bien, al mosto, al aceite, al vino. Amén. Ese es nuestro propósito en esta tierra, amados. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro paso por esta tierra, ¿sí? Otra cosa, tenemos que tener una visión eterna. Una visión eterna es estar enfocados nuestros ojos en Cristo Jesús, ¿sí? Esta semana escribía algo, mi congregación, Lugar de Misericordia, mi esposo, ponía algo así como, ¿por qué te preocupas si tienes un problema? No se compara nada con lo que vamos a recibir allá. O sea, no, y aparte, Dios tiene la solución. Amén. Ok, yo lo que quiero es que te vayas muy feliz y muy bendecido, que salgas lleno, con ganas de mover montañas. Amén. Ok, vamos por favor a Hechos 3:19. Aquí podemos entender la consecuencia de haber sembrado mal, de haber sembrado cosas que no son bendición para nuestra vida, ¿ok? Y Dios es muy claro porque nos está exhortando como a hijos, ¿ok? Si yo quiero cosechar impiedad, pues voy a sembrar impiedad, pero eso no queremos. Queremos cosechar amor y vamos a sembrar amor, y vamos a recibir amor. Ok, vamos ya casi a cerrar con esto. ¿Qué dice Hechos 3:19? Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo voy a volver a leer, me encanta este pasaje. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Esto para mí es la esperanza viva. Sí, Dios es un Dios que nos da la salida. Dios es un Dios que no nos condena, porque de Él emana el amor perfecto, el amor que no es contaminado. Él nos ama incondicionalmente, como nosotros debemos de hacerlo, y a veces no es así. Y aquí me encanta porque dice, ok, estuviste mal en esto, ahora arrepiéntete y conviértete. Cuando alguien se convierte, tiene que haber un cambio evidente. Empieza en lo privado
y luego ya es manifiesto. ¿A qué voy? En tu casa, con tu familia, como padre, como madre, como esposo, alguien tiene que dar fe de tu cambio, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos, volver al Señor, dar marcha atrás a lo que había ofendido al Señor y caminar en la dirección opuesta, con nuestros ojos enfocados al Señor. Cuando nos convertimos y nos arrepentimos, el Señor dice, borra nuestros pecados. Y por lo tanto, cuando eso sucede, vamos a estar en paz con Dios. Y entonces es cuando vienen los tiempos de refrigerio. Entonces es cuando tu corazón, que ya tiene la tierra preparada, va a poder recibir la palabra declarada, va a poder recibir la presencia del Espíritu Santo, vas a poder crecer en tu fe, vas a tener paz en tu corazón y sobre todo algo que decía su pastor al empezar la reunión, en ningún lugar, amado, vas a estar mejor que con Dios. Y si Él estableció a la iglesia y a Él le plació decir, mas vas a guardar tal día para que se congreguen, para que vengan a comer a mi mesa todos reunidos, lo tenemos que hacer, ¿sí? Y a mí me encanta esta situación porque aquí podemos conjugar un poco ese Padre amoroso que perdona nuestros pecados, que ya puede vaciar su misma presencia en nosotros porque hemos limpiado esa tierra, ¿sí? Algo que me encanta también que he aprendido aquí es que tenemos que obedecer primero para tener revelación de Dios y para ser revelados el plan de Dios en nuestra vida y cosas más profundas de su palabra, ¿sí? Primero es obediencia. Y yo te voy a invitar a algo con lo que hemos estado predicando mucho a la gente, es esa disciplina de amor, que es la sujeción, ¿sí? Tenemos que ser sujetos tenemos que ser personas que recibamos dirección y recibamos disciplina, porque eso, ¿sabes qué? Es como si estuvieras debajo de un paraguas, estás protegido. Cuando hablamos de la casa, los padres con los hijos, la esposa sujeta a su esposo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la iglesia, los pastores, dice un versículo que obedezcamos a nuestros pastores, dice, porque ellos tienen cuidado de vuestras almas, ¿sí? Y a veces puedes decir, ay, pero es que esto que dijo la pastora en México o el pastor, yo no estoy de acuerdo. Amado, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás dispuesto a seguir la palabra de Dios por convicción y amor, ¿sí? Vas a sujetarte y adivina qué. Aunque el pastor tuviera un error, que suele suceder, ¿sí? Somos humanos, Dios a ti te bendice y Él trata con nosotros, amén. Pero créeme que siempre estamos orando para oír la mejor dirección del Señor para bendición de tu vida. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a leer otra vez este versículo. Yo te pido que lo leas en tu casa, en la semana. Dice otra vez Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjate que en la palabra cuando dice el para qué y el sí condicional antecede a una indicación, a un mandato, a una exhortación, la cual debemos de seguir. Ok, yo te quiero decir algo. Algo muy importante, y yo tenía estos puntos ya para terminar, es que los motivos de tu corazón sean puros. Cuando el motivo de tu corazón es cuando dice la palabra, nada hagáis por contienda y vanagloria, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando el motivo por lo que yo hago algo es correcto, va a dar una cosecha pura. Cuando a ti te mueve la contienda, la vanagloria, el qué dirán y haces por causa de otras situaciones, las cosas no salen bien, ¿sí? Y no hay un fruto hermoso, no hay una bendición. Entonces, los motivos de mi corazón están alineados. Yo oigo la voz de Dios en mi espíritu a la palabra de Dios, ¿ok? Los motivos de mi corazón son genuinos, ¿sí? Yo soy la misma persona, fíjate, en lo oculto y en lo público. Yo no necesito que nadie me esté viendo, me ve el Señor, amén. Y esa genuinidad es maravillosa porque la gente te va a conocer como alguien de una sola línea, una persona equilibrada, que es lo mismo delante de todo mundo. Eso es maravilloso porque habla de una transparencia, ¿ok? Después, la preparación en el desierto
de la que hablábamos también, que es acerca del barbecho, ¿sí? Por lo general va a dar a luz obediencia, ¿sí? Y esa obediencia nos trae revelación. Yo te quiero decir algo también, esto lo puedes poner en tus notas. Hoy en día se habla mucho de que Dios está trayendo un avivamiento. No nada más aquí, sino en otros países, etcétera, etcétera. Y algo que Dios está pidiendo a sus hijos, y lo tenemos claramente, todos queremos avivamiento, amén. Vemos el avivamiento, pues el mover del Espíritu, señales, maravillas, milagros, prodigio. Pero hay algo muy claro que tenemos que entender, y es cuando vamos cara a cara con el Señor a través de su Espíritu. Para que haya un avivamiento, tiene que anteceder un quebrantamiento, ¿sí? Quebrantarnos delante del Señor. ¿De qué? Es este barbecho, es este ser transparente, y decirle: Señor, perdóname, esto y esto y esto tienen que cambiar en mi vida, ayúdame, amén. Sí, para que haya un avivamiento tiene que haber un quebrantamiento antes, ¿ok? Y el avivamiento, ¿sabes en qué se define mucho? Y yo pienso que es la mayor parte, en tener pasión por las almas. Un avivamiento significa pasión por las almas. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús tenía pasión por las almas. Jesús tiene pasión por las almas. Nuestro Dios y nuestro Padre es un apasionado por ti. Amén. Y cuando tú ya sientes pasión por las almas, es porque estás oyendo bien al Señor. ¿Qué significa? Ya no solo pienso en mí, necesito, Padre, necesito, respóndeme. Dice la palabra de Dios que lo busques a Él primero y su justicia, y todo va a venir por añadidura. O sea que cuando yo estoy enfocado en el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, eso produce fuego en mi corazón. El avivamiento comienza. ¿Por qué? Porque vas a tener compasión por el perdido, porque vas a tener amor incondicional y te vas a ocupar de hacer tu tarea de traer a otros a Cristo. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a darle un aplauso.